En este video les voy a dar una introducción sobre los arrays en Java. En videos anteriores hablamos sobre los arreglos y sobre las matrices y hemos dicho que esas son estructuras que tienen un tamaño fijo en el que podemos almacenar diferente información relacionado a un mismo tipo de dato. Todo eso lo vimos en los videos anteriores. En esta oportunidad vamos a hablar entonces de los arrays, que básicamente son muy similares a los arreglos unidimensionales, o sea que también manejan posiciones con índices definidos de la posición 0 hasta el tamaño -1, pero a diferencia de los arrays no tienen un tamaño fijo, sino que tienen un tamaño dinámico. Eso quiere decir que nosotros vamos a poder agregar varios elementos y la lista va a empezar a crecer a medida que vamos guardando nuevos valores. Adicional a los arrays, ya es una estructura de datos mucho más organizada que brinda una cantidad de funciones que nos van a facilitar bastante el trabajo con estos. Ya en un video que dejo por acá, hace tiempo se había publicado la explicación sobre arrays, pero este video hace parte de una clase que le grabo a los estudiantes para que puedan utilizar esta estructura de datos. Así que esa será como la actualización de ese video, donde veremos rápidamente su uso. Haciendo la comparativa con los arreglos, ya sabemos que un arreglo básicamente se construye indicando el tipo de dato. Digamos que eso va a ser arreglo, le ponemos los corchetes, igual new, el tipo de dato, y en los corchetes le ponemos el tamaño. Digamos que acá tenemos el arreglo de tamaño 4. Ahí estamos indicando de forma directa cuál es el tamaño del arreglo. Y para agregar los elementos, entonces tengo que decirle arreglo en la posición 0. Y acá le digo que meta por ejemplo un 5. Y así sucesivamente hago lo mismo para el resto de posiciones. En este caso, como tengo un tamaño 4, quiere decir que iría hasta la posición 4 menos 1, que sería 3. Y aquí empiezo a agregar los diferentes elementos. Digamos que acá va un 25, acá va un 51, aquí va un 55. Entonces aquí ya tengo mi arreglo. Para imprimir el contenido del arreglo, básicamente tengo que hacer uso del mismo elemento, que sería arreglo, y le digo que imprima la posición, por ejemplo, la 2. Entonces él me tiene que imprimir ese elemento. Si yo lanzo esto, digo run as Java application, me tiene que imprimir entonces 51. Y efectivamente aquí tengo el valor 51. Esta es la forma entonces base de trabajar con los arreglos. Y comparándolo con los arrays, pues yo lo que debo decir es arrays, busco que diga arrays Java útil, le doy enter y miren que en la parte de arriba estoy importando la clase arrays del paquete Java útil. Y aquí voy a indicar el tipo de dato. En este caso yo no puedo poner la palabra int porque él no permite el trabajo con primitivos, entonces tengo que decirle integer, que sería la clase wrapper, la clase envoltoria de los int. Y voy a ponerle el nombre de la lista. En este caso yo le voy a poner, por ejemplo, números list. Luego le digo igual a nuevo arrays y acá ya le digo que me traiga la clase arrays, el tipo de dato y los paréntesis. Este integer de acá es opcional. Si usted lo quita, no pasa nada, porque él ya reconoce que viene siendo básicamente la instancia de esto con ese tipo de datos. Solo que, digamos por buena práctica, yo normalmente lo dejo, ya que si de pronto estamos declarando ese número list en la línea de 15, pero por allá en la línea 5000 hacemos la instancia de ese arrays, lo mejor es que cuando veamos por allá la instancia automáticamente nos demos cuenta que es el tipo de dato integer. ¿Listo? Ahí ya lo estamos creando y si yo quiero empezar a agregar elementos, digamos que ese 5, 25, 51, 55, entonces simplemente digo que llame a numeroslist.add y voy a empezar a agregar los valores. En este caso voy a agregar valor 5 y esto mismo que yo acabo de hacer acá, lo voy a hacer las demás veces. Entonces agrego este, agrego este, agrego este, agrego este y lo puedo hacer la cantidad de veces que yo quiera. Miren que en este caso yo no me estoy preocupando por el tamaño de esa lista como tal, ya que él ya sabe que simplemente va a tener un crecimiento dinámico. Para imprimir la información, si yo quiero imprimir la posición 2, entonces vamos a decirle que me imprima la lista de números que llama numeroslist.get y le voy a indicar la posición, en este caso la posición 2. Si yo ahora lanzo esto, vamos a lanzarlo acá, digámosle ok, miren que él me está trayendo igual la posición 51. Si yo quiero mirar la posición, por ejemplo, esta, la que está como valor 85, entonces ya sé que sería 0, 1, 2, 3, 4. Y entonces la posición 4 me tiene que dar ese 85. Entonces ejecutémoslo. Ok. Y miren que me trajo el 85. Entonces, diferencia principal, no voy a tener tamaño fijo. Otra diferencia, no puedo trabajar con los datos primitivos. Y también las diferencias pues al momento de agregar el elemento y al momento de obtener el elemento. Pero sigue conservando el uso de los índices. Sigo trabajando con las posiciones. Pilas también porque si yo intento, por ejemplo, imprimir la posición, no sé, 7, cuando yo lance esto, ahí nos va a tirar un error. Y ese error es un error común llamado JavaLang Index of Bound Exception. Y ese JavaLang Index of Bound Exception básicamente lo que me está indicando
es que yo tengo un índice 7, pero realmente el tamaño de la lista es 6. Y si vamos para acá, efectivamente tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, lo que nos da 6 elementos para ese tamaño. Por lo tanto, la posición 7 no existe. También podríamos llegar acá y podríamos imprimir la lista directamente diciéndole imprímame números list. Cuando yo ejecuto esto, vamos a ver que ya, y obviamente tengo que borrar esto de acá, digamos que quiero imprimir la posición 5, y cuando yo ejecuto esto y lo lanzo, miren que aquí ya me aparece la lista de forma directa con todos los valores que tengo almacenados. ¿Listo? Entonces básicamente ese es como lo que debemos conocer para la creación y para obtener el elemento de la lista. Ahora, si yo quiero recorrer la lista e imprimirla, así como se recorre un arreglo, pues lo puedo hacer también acá. Aquí le puedo decir que mediante un ciclo, donde el más opcionado es el for, digamos que el for básico, yo le puedo decir, venga, vaya recórrame la lista, pero no con el punto len, porque punto len sería el tamaño para los arreglos, sino la lista de números punto size. Esta función punto size me va a devolver el tamaño de la lista. O sea que este for se va a ejecutar hasta que ahí sea menor al tamaño de la lista. Y si quiero imprimir el contenido, pues simplemente yo le digo system.out.prints, imprímame números list.gets en la posición i. Entonces eso lo que va a hacer es imprimirme uno a uno los diferentes valores de la lista. En este caso tengo 5, 52, 51, 65, 85, 95. ¿Listo? Ahí ya estoy recorriendo esa lista. Recuerden también que si yo quiero crear una lista de string o de pues básicamente textos, entonces el procedimiento sería exactamente igual. Entonces acá yo le puedo poner que eso sea nombres list y para el llenado, entonces igual yo tendría que decirle, por ejemplo, nombres list.add, y acá tengo que agregar los valores, digamos, entre comillas, y puedo agregar la cantidad de valores que quiera. Aquí me sale este error porque como yo copié y pegué, entonces el tipo de dato de esta lista no puede ser integer, sino que tiene que ser string y obviamente aquí tendría que ponerle string. Y entonces puedo decirle nombres list.add, agrego un elemento, digamos, Pedro, y así sucesivamente voy a empezar a agregar los elementos que yo quiera y puedo imprimir la lista que me diga, imprímame acá nombres list. Si yo lanzo esto, entonces ya en la consola me tiene que aparecer la información de Cristian y Pedro, que son los dos elementos que tengo en la lista de nombres. Entonces eso es lo básico para el tema del llenado de la lista. Y esto es lo básico para el tema de recorrer la lista. Yo también podría hacer uso acá de un for, que es digamos un for especial, un for abreviado, que se llama un for each. Entonces el for each funciona de la siguiente manera. Yo voy a escribir for, paréntesis, damos las llaves de una vez, y aquí ya no voy a hacer todo este proceso de decirle entero igual a 0 y menor que la lista punto size y más, sino que voy a decirle que me ponga el tipo de dato de la lista que quiero recorrer. En este caso la lista es de tipo integer y aquí le voy a poner una variable para guardar los valores internos. En este caso lo voy a llamar número, dos puntos y le voy a decir que esa información va a salir de la estructura de datos de tipo ArrayList, que se llama números list. Y ya con esto me ahorro tener que trabajar con el índice i, que arranca en 0, que pregunta que es menor que el tamaño de la lista y que incrementa en 1, ya que el por default va a reconocer que voy a hacer ese proceso automático y de forma incremental. Y entonces simplemente tendría que decirle que me imprima la variable número y ya tendría el mismo resultado del for anterior. En este caso voy a ponerle acá un mensaje para que me diga con el for each. Si yo lanzo esto, miremos que acá tengo básicamente el mismo resultado que con el for anterior. ¿Listo? Ahí estamos recorriendo entonces nuestra lista. Y como les mencioné al principio, existe una cantidad de funciones que nos van a ser de mucha utilidad para el trabajo con esas listas. Por ejemplo, si yo quisiera buscar un elemento puntual dentro de una lista, entonces yo tendría que recorrerla uno a uno. En este caso, vamos a verificar con la lista de nombres. Entonces voy a agregar acá dos nombres más. Entonces tengo a Cristian, tengo a Pedro y voy a poner, no sé, María. Borro esto, digamos que esto es María y vamos a poner también aquí a Luis. Entonces, si yo quisiera buscar un elemento dentro de esa lista, lo normal que yo vaya a hacer es crear, digamos que un for, puede ser el for each, puede ser el for tradicional, y en este caso voy a recorrer la lista de nombres. Entonces, le voy a decir nombres list.size, y entonces yo lo que haría sería decirle, por ejemplo, si nombres list.gets en la posición i es igual, entonces le voy a poner, digamos, punto equals, y aquí poner el nombre que quiero buscar. Digamos que yo quiero buscar a Pedro.
Si él lo encuentra, digamos que yo puedo decirle que imprima, encontró a Pedro, y puedo decirle que le ponga un break a esto, que rompa para no tener que volver a repetir el proceso. Y si no lo encuentra, y ya, y ahí terminaría básicamente. ¿Listo? Ahora, si yo imprimo esto, le doy Enter, mire que efectivamente él dice encontró a Pedro. Pero ¿qué pasaría si yo no le digo que busque a Pedro, sino que busque, por ejemplo, a Juana? Cuando yo ejecute, miren que él en este caso no me está imprimiendo nada porque efectivamente no encuentra a Juana en esa lista. Si de pronto ustedes piensan que se soluciona poniendo un else acá y ponen un mensaje que diga no lo encuentra, entonces tienen que tener mucho cuidado porque cuando se lo lancen, por cada iteración, si él no encuentra a la persona, va a imprimir ese mensaje porque estamos haciendo la validación dentro del for que recorre posición por posición. Entonces, una alternativa que podríamos hacer sería crear por acá una variable bandera, digamos entero const, que arranque en 0, y yo decirle, cuando rompa esto porque lo encontró, const es igual a 1. Y si no, simplemente no vamos a hacer nada. Quiere decir que const siempre va a ser 0 en caso de que no entre por acá. Y luego vamos a decir, si const es igual a 0, entonces ponemos el mensaje, no lo encontró. ¿Listo? Ahora, si lanzo esto, cuando llegue por acá, efectivamente me va a decir, no lo encontró. ¿Listo? Entonces, en este caso lo que quiero mostrar es todo el proceso que tuvimos que realizar para buscar una persona en específico. En este caso, Juana. Y obviamente aquí nos faltó algo y es poner... Podemos mejorar esto poniendo en vez de Juana directamente acá porque al final, porque adicionalmente miren que ese mensaje no lo cambiamos. Es creando acá una variable de tipo string, digamos nombre, y diciéndole que por ejemplo tengamos el jOptionPane.show inputs dialog y le voy a decir ingrese el nombre a buscar. Y entonces acá en vez de Juana vamos a poner la variable nombre. Y entonces acá en vez de Pedro vamos a decirle que concatene la variable nombre. Y lo mismo acá, digamos no encontró a y le ponemos la variable nombre. ¿Listo? Si yo lanzo esto ya va a ser un poquito más organizado. Aquí me sale este mensaje que dice ingrese el nombre a buscar. Voy a ponerle Camilo y efectivamente dice no encontró a Camilo. En este caso le puse Camillo. Ahora vamos a buscar a María. Entonces lo mismo, lancémoslo y acá digámosle María. Y entonces efectivamente dice encontró a María. ¿Listo? Básicamente lo que quiero mostrar acá es todo el proceso que tuvimos que contemplar para hacer una búsqueda de un nombre dentro de la lista. Básicamente lo que quise mostrar acá es todo el proceso que tuvimos que realizar para poder buscar un nombre dentro de la lista de nombres como tal, que es lo mismo que tendríamos que realizar si trabajamos con arreglos, teniendo que recorrer posición por posición y preguntando cada vez si el nombre se encuentra en dicha posición. La ventaja de trabajar con ArrayList es que nos podemos ahorrar todo esto simplemente con la siguiente pregunta. Vamos a preguntar si la lista de nombres sería nombreslist.contains y vamos a indicarle qué quiero buscar. En este caso, nombre. Si esto es verdad, es decir, si contiene ese nombre, simplemente vamos a decirle el mensaje que quiero mostrar. En este caso sería este de que encontró el nombre. Y si no, pues pondríamos el mensaje de que no encontró dicho nombre. Entonces vamos a hacer el proceso acá para que ustedes vean la diferencia que tendríamos en estas líneas. Vamos a lanzarlo. Entonces aquí ya tengo nombre a buscar. Digamos que va a ser María. Enter. Y miren que dice encontró a María en la forma larga que hicimos y encontró a María en la forma corta que sería esta de acá. Ahora vamos a buscar, digamos que a Luisa. Efectivamente dice no encontró a Luisa con la forma larga y no encontró a Luisa con la forma corta que acabamos de realizar. Entonces todo este procedimiento que hicimos acá, donde definimos un contador, donde definimos las variables, donde definimos el recorrido de posición por posición, con este método contains ya lo estoy ahorrando. Entonces el método que me dice es busquen el nombre list si contiene el nombre que le llega por parámetro. Y ya, es la simple validación. Entonces esto nos ahorra demasiado tiempo y nos ahorra demasiada lógica que tenemos que trabajar con las estructuras anteriores. Esto adicional, podríamos trabajar funciones que nos faciliten, nos simulen un cruz. Por ejemplo, ya tenemos acá el punto add que es para agregar elementos, pero también podríamos actualizar la posición de los elementos. Y si yo quiero, digamos, poner un elemento en una posición intermedia, digamos que yo voy a ponerle aquí nombreslist.add, yo le puedo decir que quiero poner, digamos, en la posición 1,
el nombre Julián. Voy a comentar eso para que no me pida el JOption Pane. Voy a ponerle por ejemplo a esto Pepe. Y si lo lanzo, miren que ya tengo en la posición 1 el nombre Julián. Lo puse al final, pero al indicarle la posición acá, él lo va a mostrar y lo va a ubicar en el lugar que yo quiero que lo ubique. Adicionalmente podemos tener la función set, también de actualización. Entonces yo puedo indicarle acá, digamos, nombreslist.set. Y miren que él me está diciendo que le envíe cuál es el índice y el elemento a actualizar. En este caso muy similar, voy a decirle que en la posición 2, que según este orden nuevo sería 012 Pedro, entonces vamos a decirle que ya no sea Pedro, sino que sea Paco. Entonces, si lanzamos esto y para verificar el cambio, vamos a imprimir nuevamente la lista. Entonces, digámosle que imprima nombres list. Entonces, cuando yo hago ese procedimiento, vamos a lanzarlo. La lista original es esta y tiene a Pedro en la posición 2. Pero la lista nueva, en vez de Pedro, tiene a Paco. Entonces ya reemplazó, ya hizo como ese update del valor según el índice que le envío. Asimismo, yo podría eliminar un elemento. Entonces digamos que quiero remover nombreslist.remove la posición 3. En ese caso, la posición 3 sería de la última lista trabajada, la 0123. Me eliminaría a María. Y entonces voy a también imprimir otra vez para ver el cambio a nombreslist y vamos a ver la modificación. Digámosle OK. Y efectivamente me eliminó a María y esta es la lista final. Pero esa función de eliminar no solamente trabaja con los índices. Podríamos también eliminar un elemento, voy a copiar esto, directamente con el valor de lo que está almacenado. Por ejemplo, si yo quiero eliminar a Cristian, entonces yo podría decir lo siguiente. Podría decirle que en vez de remove 3, le diga remove Cristian. Es decir, lanzo esto y ya puse la lista también a imprimir. Miren que acá está. Lista original, luego le hice el cambio a Paco, eliminamos a María, luego eliminamos a Cristian. Entonces ya quedó arrancando desde Julián, Paco y Luis. Entonces también puede trabajar directamente con la sobrecarga del método, con la posición 3 o con el elemento Cristian. Y así como este remove, ese add, existen muchas otras funciones. Simplemente ustedes le dan punto y aquí aparece una cantidad de funciones, una cantidad de métodos que podemos utilizar. Tendrían que revisar básicamente cuáles son los métodos principales para que ustedes lo utilicen. Listo, por acá también hay uno que es el método clear, que lo que hace es limpiarme toda la lista. Si yo copio esto, vamos a borrar de acá y lo pongo por acá, cuando yo lo ejecute, entonces miren que ya, después de que tenga esto, ya limpié la lista completa. Listo, esos son los elementos básicos que podemos hacer con la array list. Miren que es supremamente útil y creería yo que es mucho más fácil de trabajar que con los arreglos. Ahora, es importante tener claro que dependiendo del tipo de problema que nos encontremos, en ocasiones va a ser mejor utilizar los arreglos que los array lists. Supongamos que vamos a tener siempre un tamaño fijo de datos que deben estar guardados. Si ustedes saben que nunca va a cambiar ese tamaño, entonces la mejor alternativa sería utilizar los arreglos. Pero si de pronto queremos guardar información, pero no tenemos claridad de cuánta información la que se va a ir almacenando cada vez, entonces lo mejor es utilizar una array list que tiene un crecimiento de forma dinámica. Además tienen varios métodos, varias funciones que nos ayudan bastante para gestionar la información dentro de estos. En próximos videos vamos a ver algunos ejercicios trabajados en clase donde hacemos uso de las estructuras de datos, o en este caso principalmente los array lists. Espero que este video les haya servido, espero que este video les haya gustado. Recuerden que mi nombre es Renao y nos vemos en una próxima oportunidad.